Bien, hoy vamos a ver algunos casos para resolver circuitos eléctricos que tienen que ver con generador o motor en DC o CC. ¿Qué cosas necesitamos recordar antes de comenzar? Elementos básicos de fórmulas como potencia, que es igual, cuando estamos hablando en DC, potencia es igual a corriente por voltaje. Otra cosa que podemos ver en este modelo de motor, tengo mi fuente de alimentación, esto indudablemente es motor. RA, todo lo que tiene que ver con la letra A, su índice A es de armadura. Esta es la resistencia de armadura, este es el inductor de armadura. ¿Sí? Estas RF y LF corresponden al bobinado del campo, donde se genera el campo magnético. Y lo que tenemos como resultado es un movimiento. Movimiento de una inercia. Y esto de aquí es el torque. La inercia tiene que moverse con un torque, que es el producto de una fuerza por el radio, y esto se mueve con una velocidad angular. La velocidad angular es siempre en radianes, cuando van a utilizar las fórmulas. Comercialmente o en el mercado, se las vende por RPM. También tenemos que recordar el concepto del caballo de fuerza, o HP, porque este parámetro es como comercialmente se venden los motores. El motor se lo vende de 1 HP, 2 HP, 3 HP en adelante, porque hace relación justo a la parte mecánica, que es el resultado que queremos obtener, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, necesitan diseñar un brazo robótico o alguna pieza de robot, lo primero que tienen que analizar o de dónde partir es justo de este lado, del lado de la inercia. ¿Qué inercia van a mover y a qué velocidad necesitan mover? Entonces, cuando ustedes tienen claro eso, ustedes pueden seleccionar el motor que más se adapte a su necesidad. La máquina del motor o generador es igual, es la misma fabricación, solo que en el motor yo necesito electricidad para generar movimiento. En cambio, en el generador yo necesito el movimiento de esta inercia dada externamente para tener un voltaje en estos terminales, que es la armadura. Habiendo recordado estos conceptos importantes, vamos a analizar uno de los problemas que ya habíamos visto, que es el voltaje del motor, un voltaje aplicado al motor con derivación larga. Derivación larga o derivación corta es como se conoce en los textos o en la teoría, que solo tiene que ver con esta conexión de aquí, con el resultado de IL. ¿Sí? IL es igual a la suma de, en este caso, la corriente de armadura y la corriente de campo. Esto es derivación larga. Cuando IL solamente es igual a la corriente de armadura, es derivación corta. ¿Sí? Entonces, el planteamiento del problema, lo que se sugiere es, primero, que pongan el voltaje VTA, que es el voltaje en la armadura. ¿Sí? Aquí tenemos un voltaje generado, y aquí tenemos la armadura, y esto es igual a 230 voltios, ¿sí? Porque es un motor. La corriente de armadura es 205 amperios, entonces el voltaje es igual, el voltaje de aquí es igual a VTA menos IA por R, ¿no? Ley de Kirchhoff. VTA menos esta sección del voltaje. Y nos da 189 voltios en este caso. La potencia, miren dónde nos pide la potencia neta de salida, es aquí. ¿Sí? La potencia de salida es aquí cuando se trata de un motor. Cuando se trata de un generador, la potencia de salida es acá, porque yo genero electricidad. Entonces, me preguntan aquí, y la potencia es igual a voltaje por corriente. Esto es igual a 189 voltios por 205 amperios.
Entonces, para yo obtener la potencia de salida, lo importante es considerar las pérdidas y considerar la potencia generada. Aquí yo calculo el voltaje que tengo en este generador o en la armadura, ¿sí? Multiplicando BG por IA, y P sub 0 es igual a la potencia generada menos las pérdidas rotacionales. Las pérdidas rotacionales son todas las pérdidas que tienen que ver con la alimentación de estos campos. ¿Sí? Y esto lo van a obtener en el motor. Entonces simplemente tienen una resta aquí y la potencia de salida es 37.300 vatios. La fórmula del torque es P sub 0 sobre velocidad. ¿Sí? P sub 0 ya la tenemos y la velocidad, como les decía, es importante que tiene que ser expresada en radianes. Si ustedes ponen 1750, la respuesta no les va a dar correctamente, porque todo en las fórmulas es en el sistema internacional. Y cuando hablo de velocidad angular es en radianes. Entonces, ¿cómo yo convierto eso? Es sencillo porque RPM significa revolución por minuto. O sea, revolución sobre un minuto. Multiplico por una revolución que está en el denominador, tiene una vuelta. En radianes es 2pi. Por un minuto tiene 60 segundos. Como el minuto está en el denominador, pongo en el numerador del minuto y abajo 60 segundos. Simplifico minutos, revoluciones, me queda 2pi sobre 60. En otras palabras, hay que, cuando tengamos el caso de RPM, multiplico por 2pi sobre 60. Pero no es la única unidad, ¿sí?, en que ustedes pueden encontrar la velocidad. También hay revoluciones por segundo, entonces la conversión es otra, siempre a radianes. Tenemos el caso del generador compuesto. Palabras claves: compuesto significa que tiene dos campos, serie y paralelo. En derivación corta significa que la corriente de carga, que la que está aquí, solo es igual a la corriente de armadura, no es igual a la corriente de armadura más la corriente de campo. Entonces, eso es derivación corta. Como es un generador, cuando hablo de 50 kilovatios, se trata en la carga, y cuando hablo de 250, se trata en la carga, en esta parte, ¿sí? Porque yo genero la electricidad y me dan los datos de salida. Además, los siguientes datos de placa. Esto viene, tal como dice en el problema, en una plaquita grabado para hacer los cálculos correspondientes y chequear. La resistencia de armadura es 0.06 ohmios, la resistencia serie es 0.04 ohmios y la resistencia de campo, que es RF, es 125 ohmios, es esta de aquí. Esta es la del paralelo. Calcule el voltaje inducido, este voltaje de aquí, en la armadura. Esto es la armadura, acuérdense. A carga nominal y voltaje terminal, considera una caída de 2 voltios en el contacto de las escobillas. También esa es otra pérdida que se da cuando transmito la energía, como tiene que moverse. Ahí las escobillas o en los electrodomésticos se llaman dos carbones. Se cambian, se reemplazan periódicamente porque se desgastan. Eso no ofrece una fricción alta, sino que mejora la fricción y las escobillas son las preferidas para eso. Pero también se cambia porque se desgasta. Ok. Nosotros necesitamos encontrar este voltaje. Tengo todos los datos que puedo necesitar. Para encontrar este voltaje necesito encontrar los voltajes que se van a caer en estas resistencias. Para eso necesito encontrar las corrientes. Entonces, el primer paso que voy a dar es encontrar la corriente de carga. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. En la corriente de carga tengo
la potencia y tengo el voltaje. Entonces potencia es igual a corriente por voltaje, despejo la corriente, me queda potencia sobre voltaje. Esto es 50.000 vatios dividido para 250 voltios es igual a 200 amperios. Tomen en cuenta las unidades y tomen en cuenta el sistema internacional. No trabajen con kilovatios, trabajen siempre con vatios y con voltios. Y siempre va a depender del problema, las resistencias de armadura, la del campo serie y la del campo shunt o paralelo, la del 125, eso ya sabemos. Entonces yo tengo los 200 amperios, pero sé que es la corriente que pasa por aquí. Pero por el gráfico y por la configuración de derivación corta, sé que esta corriente, que es la corriente armadura, la corriente que tengo aquí, que es IL, va a pasar por esta resistencia. Entonces aquí yo puedo calcular una caída de voltaje. Acuérdense que mi visión es ahora calcular todos estos voltajes en la resistencia de las bobinas. Entonces IL por RSE, que es la resistencia serie, o sea, 200 amperios por 0.04 es igual a 8 voltios. Y tengo 8 voltios aquí. BF se refiere a el voltaje que va a sumar 258 voltios. Que si ustedes se dan cuenta, esto es una manera de dibujarlo, estarían en paralelo, esta sección de 125 ohmios con IF está en paralelo con esta parte de la resistencia 0.04 y la carga, son un paralelo. Entonces el voltaje BF es aquí uno y aquí otro. Y es el mismo. Entonces, como yo lo calculo, 250 más 8 voltios son 258 voltios. En un generador ustedes tienen que esperar que los voltajes antes de la carga sean mayores, porque acuérdense que hay que vencer las pérdidas. Entonces tengo este voltaje de toda esta parte de aquí, entonces yo puedo calcular IF. IF sería igual a BF, que es 258 dividido para 125, y tengo IF, tengo IL, tendré que calcular IA para saber cuánto voltaje hay aquí. Bueno, 258 dividido para 125 es igual a 2.06 amperios. IA la calculo por la ley de corriente de Kirchhoff, que sería igual a IL más IF. IL es 200 amperios. IF es 2.06 amperios, entonces IA es 202.06 amperios. ¿Qué consigo con esto? La corriente que está pasando por este ramal. Entonces yo ya puedo calcular el voltaje aquí. IA por RA va a ser el voltaje que cae en esta bobina de armadura. Entonces es igual a 202.06 por 0.06, porque RA, según los datos del problema, es 0.06. Y tengo una caída de voltaje en esta bobina, en esta parte, de 12.12 voltios. Entonces yo ya tengo todos los voltajes que necesito para saber cuál es el voltaje inducido. Aquí, en la armadura. ¿Sí? VG es donde realmente el voltaje que se genera va a ser igual a 250 voltios más 12.12 aquí, más 8 voltios, más 2 voltios que son en la caída de las escobillas. Y eso es un total de 272.12 voltios. Ok, vamos a hacer otro problema con generador, pero con una variante. Es un generador tipo shunt o paralelo de 100 kilovatios y 230 voltios. Tiene una
resistencia de armadura de 0.05 ohmios, una resistencia de campo paralelo de 57.5 ohmios. Si el generador opera al voltaje de operación nominal, calcule el voltaje inducido en los siguientes literales. A plena carga. A plena carga significa la potencia máxima que puede dar la potencia de operación nominal. A media carga es al 50% de la potencia de salida. Desprecia la caída de voltaje por contacto de las escobillas. Aquí es 0 voltaje por pérdida de escobillas. Literal C. Si la pérdida mecánica es de 1.8 kilovatios, calcule la eficiencia a plena carga y la salida en HP, en caballos de fuerza. Ok. Vamos a calcular el primer literal. Lo primero es el dibujo, ¿no? Miren que aquí solamente me dieron una indicación que es shunt. No mencionaron que si es derivación corta o larga, entonces shunt es solo la armadura y la bobina en paralelo. ¿Cuál es el voltaje inducido? Como es un generador, nuevamente es VG. Es este voltaje que tengo que localizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por aquí, y la suma de estas dos corrientes es IL, o encontrar IL de acuerdo a esto de aquí, que es la estrategia, ¿no? Si tengo la potencia y el voltaje de salida, la corriente de salida es fácil calcular. Lo primero que voy a calcular, ojo, como es un paralelo, un shunt, 230 voltios están aquí en la salida y están en el campo, están acá. Entonces yo puedo calcular IF. IF sería igual a 230 voltios dividido para 57.5 ohmios. Eso da 4 amperios. La corriente que está circulando por aquí es 4 amperios. Y L la calculo dividiendo la potencia para el voltaje. Serían 100.000 vatios dividido para 230 voltios. Da una corriente de salida de 434.8 amperios. Me falta esta corriente de aquí, que la puedo calcular con Kirchhoff. Entonces la corriente de armadura va a ser igual a IL más IF y da 434.8 más 4, 438.8 amperios. Tengo las tres corrientes y puedo calcular ya el voltaje aquí. Entonces VG es igual a VTA, que es el voltaje que voy a obtener en este terminal, voltaje terminal, más IA por RA. Es 230 más este voltaje. ¿Sí? Cuidado, se confunden. Aquí puede haber una confusión. Hay un concepto, o sea, esto es conceptual. Cuando yo hablo de un generador, esta es mi fuente de poder. Por lo tanto, nunca puede ser menor este voltaje a los voltajes que ya están operando. Siempre va a ser un voltaje mayor porque es el que genera. Es distinto en el caso del motor. En el caso del motor es el voltaje que le llega a la armadura, después de haber pasado por todas las pérdidas rotacionales. Entonces esto es concepto.
Por eso es que sumo. Y tengo 230 más 438.8 por esta resistencia de aquí, y me va a dar 252 voltios. Eso es lo que genera, este es el voltaje que tengo aquí, VG. B a media carga. La media carga es el 50% de la potencia o la corriente. Entonces yo, la corriente de carga la divido para 2, me da 217.4. Con esta corriente de aquí, yo calculo la IA nuevamente, y el voltaje que voy a tener a media carga es de 241 voltios aquí. Cuidado, a media carga ustedes van a interpretar a la mitad del voltaje. No, el voltaje va a ser el mismo. Cuando se habla de media carga es la corriente que se reduce o la potencia que se reduce. Literal C. Si la pérdida mecánica es 1.8 kilovatios, calcule la eficiencia a plena carga. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es cuánto genero versus cuánto otorgo. Hago el inverso y multiplico por 100. Primero, debo de calcular las pérdidas. Las pérdidas siempre las calculo con la corriente al cuadrado por RF. ¿Sí? Se llama pérdidas porque esto es una energía que no se convierte en nada, no se consume en el circuito eléctrico. Entonces, IF al cuadrado por RF es igual a 4 al cuadrado, que es 16, por 57.5, esta sección de aquí. Y en esta parte tengo una pérdida de 0.92 kilovatios. Y en la armadura tengo la corriente al cuadrado por RA, 438.8 al cuadrado por 0.05 es igual a 9.63 kilovatios. Entonces tengo la pérdida de los bobinados ya calculada, y además la pérdida mecánica. La pérdida mecánica es la pérdida que yo tengo en la fricción, rodamientos, todo lo que me impida tener la máxima eficiencia. Entonces yo calculo recién todas las pérdidas, que serían 0.92 más 9.63 más 9.8, eso es igual en total a 12.35 kilovatios. Esas son las potencias en pérdidas. ¿Por qué necesito tener las pérdidas? Por esta ecuación. Yo sé que peso cero, lo que yo obtengo son 100 kilovatios, pero yo no sé cuánto en vatios tengo que generar para obtener 100 kilovatios. La potencia de entrada, entonces, tiene que ser lo que yo necesito ingresar al equipo, es la potencia de salida, que es peso cero, que es 100 kilovatios más las pérdidas. Y eso me da un total de 112.35 kilovatios. Esa es la potencia que me va a consumir el generador en la etapa de entrada. Entonces yo ya tengo la potencia de entrada y la potencia de salida. La eficiencia va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100. La eficiencia sería igual a 89%. Esto se podría considerar como un generador de alta eficiencia. Sí. Generadores a partir de 90% son muy eficientes, más costosos.
Por último, la salida en HP, ¿no? Simplemente convierto la potencia de las, perdón, la potencia de entrada es, bueno, 112.35 kilovatios dividido para 746. Esa es la potencia de entrada en HP. Y la potencia en salida será igual a 100 kilovatios dividido para 746. Sí, esto es para convertir en HP. Entonces ustedes pueden ir respondiendo ya las preguntas. Cuando la respuesta es numérica, es numérico. Una pregunta, en la parte de pérdida de potencia, ¿se pone en unidades kilovatios o de vatios? Lo que diga el problema. ¿Qué dice el problema? No hay ninguna parte que tengan que ponerla a las pérdidas. Ok, vamos a ver otro problema. Okay, una aplicación muy utilizada es la que existe en los vehículos, ¿no? En los vehículos tenemos un generador que es el que permite que funcionen las cosas eléctricas dentro del carro a través de la batería, ¿no? El generador carga esta batería y este tiene un nombre de alternador. Y está conectado con bandas a la parte mecánica. Entonces, dentro de todos los carros existe un generador eléctrico que se llama, le dicen el alternador, pero es un generador DC. Y este generador, el único objetivo es cargar la batería, y la batería es alimentar a todo el circuito eléctrico del carro. Entonces dice, en un alternador de un automóvil de 250 vueltas son el número de espiras que tiene. El flujo magnético en cada vuelta es 2.5 por 10 a la menos 4 Tesla por metro cuadrado, coseno de WT. ¿Sí? Donde W es la rapidez angular del alternador. Este se encuentra acoplado para girar 3 veces por cada revolución del motor. ¿Sí? ¿Cuáles son las revoluciones de un motor? ¿Alguien maneja aquí? ¿Alguien maneja? Nadie. ¿Nunca maneja un carro nadie? Sí. Pregunto, sí. ¿Quién maneja? Entonces, ¿cómo se llama el indicador donde indica las revoluciones del motor? El velocímetro es una cosa.
indica la velocidad cuando está andando. La velocidad. No, la RPM del motor. Eso se llama tacómetro. Lo tienen al lado normalmente izquierdo. Y ahí les va a decir la velocidad. ¿En qué velocidad normalmente se encuentran? ¿Han visto? ¿Qué velocidad? Se vuelve todo el máximo, siempre está al mínimo. No son observadores. Están en el celular nomás. Tienen que ver todo el entorno. Observen. El tacómetro viene en revoluciones por minuto. Eso se llama escala teórica, porque nunca barre todo. Cuando ustedes recién encienden el carro, podría llegar hasta 2500, ¿sí?, revoluciones por minuto. Y va según las velocidades, ¿no? En primera es menos revoluciones, y en quinta es más revoluciones, porque depende de la velocidad. Pero ya un carro que está en más de 3000 no está bien. Hay que chequearlo. Bueno, cada vez que está su motor girando, está trabajando el alternador. Y aquí dicen, o sea, la relación de radios es de 1 a 3. Por eso es que el alternador gira 3 veces por cada revolución del motor. Es decir, cuando estoy a 2000 RPM, el generador va a estar a 6000 revoluciones por minuto. Son bastante velocidad. Por eso es que el mantenimiento de ese alternador es más frecuente que en cualquier otra máquina por el desgaste. Entonces, ya cuando no carga la batería, hay que dar mantenimiento al PM. Se conectó. Sí, 1000 RPM es cuando está como estacionado. Determina la FEM, que es la FEM, fuerza electromotriz inducida en el alternador, como función del tiempo, y la máxima FEM en el alternador. Ok, entonces, como gira 3 veces más, por eso es 3000 RPM o 3000 revoluciones por minuto, lo convierto a radianes. Ahí está toda la conversión, ¿no? Por 2pi, dividido por una revolución, por un minuto dividido para 60, y eso da 314 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular que yo voy a trabajar. Esto es una fórmula de la física. Esta es la FEM. La letra se llama fuerza electromotriz. Es igual a menos el número de vueltas por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Simplemente yo cojo este flujo, que es 2.5 por 10 a la menos 4 por coseno de WT, y lo derivo. Y ya está. La derivada del coseno es seno. Como tiene negativo, menos seno se hace positivo. Y tengo que la fuerza electromotriz en función del tiempo es igual a esta expresión, 250 por 2.5 por 10 a la menos 4 por 314 por el seno de 314t. Esto es por la derivada. 314 sale de este WT, ¿no? W es 314, por eso se reemplaza aquí por 314t. Entonces, literal A es, en función del tiempo, lo que hago es multiplicar todo esto. La multiplicación me va a dar 19.6 voltios por el seno de 314t. Y la máxima FEM la obtengo derivando igualando 0 o simplemente este factor, que ya saben que
cuando se acompaña a una onda sinusoidal, es el máximo. Eso es un problema práctico, esto es más o menos real. Entonces, esto permite cargar la batería, porque aquí hay pérdidas también, va a haber pérdidas que se van a encontrar en el circuito del carro. Ok, otro ejemplo, con motor, ya hemos hecho 3 con generador, vamos a ver el segundo con motor. Dice, un voltaje de 120 voltios es aplicada a la armadura de un motor CC combinado en derivación larga que produce una corriente de armadura de 80 amperios. La resistencia de armadura es 0.2 ohmios, asumiendo que las pérdidas rotacionales son de 1450 vatios a una velocidad a plena carga de 1760 RPM, encuentre la fuerza contraelectromotriz y la salida en vatios y el torque en newton metros. Entonces este es un motor, como es en derivación larga, tengo esta configuración. La corriente salida va a ser la suma de las dos corrientes. Las fórmulas, el circuito, comienzo a poner mis datos, este a 120 voltios, mi corriente es 80 amperios, entonces VG, ojo que aquí yo no genero voltaje, yo recibo voltaje por este lado, entonces tengo que el voltaje que va a estar inducido es 120 menos 80 por 0.2 y eso va a dar 104 voltios. Caso del motor. Entrego al motor 120, pero solamente voy a recibir la armadura 104 voltios aquí, en esta parte. ¿Sí? Debido a estas pérdidas que hay aquí, o este voltaje que se cae en las bobinas. Entonces, la potencia allí, en esta parte, en la armadura, es voltaje por corriente, serían 8320 vatios. La potencia de salida sería igual a la potencia generada menos las pérdidas rotacionales, 8320 menos 1450 sería igual a 6870 vatios. Esa sería la salida en el motor. Y por último, esto está en vatios, ¿no? Que preguntó, vatios. Y el torque. Torque es una característica importantísima del motor porque me va a dar una idea de cuánta masa, cuánto peso puedo yo levantar o trabajar. Entonces, la potencia de salida, que es 6870 vatios, dividido para la velocidad en radianes. Y tengo un torque de 37.27 newton por metro. Otro ejemplo de generador. Así es como yo uso un generador. Aunque les decía que la máquina, que ustedes van a ver el motor de generadores, igual, en el mercado, un generador luce así, más simple que el motor. Derivación corta significa que solamente voy a tener la corriente de salida igual a la corriente de armadura. Me pide el voltaje inducido, el voltaje terminal y considera una caída de 2 voltios en contacto de las escobillas. Fórmulas, la configuración, la corriente de salida sería 3000
perdón, 30.000 dividido para 230, 134.43 amperios, es lo que voy a obtener aquí. ¿Sí? El voltaje que va a caer aquí, en esta parte, es 3.91 voltios. Entonces mi voltaje F va a ser igual a 230 más 3.91, 233.91 voltios. La corriente F, que es de este lado, sería igual al voltaje que encontré dividido para la resistencia de campo, que es 120, según el dato del problema, me da 1.95 amperios. La corriente IA de armadura es igual a la suma de IL más IF. Tengo 130.43 más 1.95, eso me da un total de 132.38 amperios, que es la corriente que va a circular por aquí. El voltaje que se va a caer aquí es la corriente por esta resistencia, 6.62 voltios. Y el voltaje generado en sí en la armadura es la suma del voltaje que obtengo en los terminales, más la pérdida serie, más la pérdida paralelo, más la pérdida en las escobillas, 242.53 voltios. Eso es lo que yo voy a generar en este equipo de aquí para poder otorgar 230 voltios.